hace días estaba leyendo la Biblia y en uno de los pasajes dentro de la Biblia, ese Jesucristo, ¿no? Cristo les pregunta a los discípulos, las personas que él había escogido, les pregunta, ¿qué pensaban las demás personas de él? ¿Qué creían? ¿Quién era él? Los discípulos le respondieron a Jesús, ellos dicen que tú eres Elías. Elías fue un profeta en la antigüedad de la historia judía, a la cual él sobrepasó por encima de muchísimas gentes al desafiar a reyes, a desafiar a mucha gente, a hacer milagros y prodigios que muchos profetas no hicieron. Y ese día quedó marcado en la historia judía y hasta ahorita mucha gente le veneran, ¿no? Otros decían que Cristo era Moisés. Moisés, dentro de la cultura, dentro de la historia judía, fue el único que se atrevió a confrontar al faraón cuando el pueblo judío estaba esclavizado. Dice la historia que llevaba 400 años esclavizado. Escúchame esto. Uno lee la historia, ¿no?, del pueblo de Israel, de los judíos. Fue un pueblo muy sufrido. Pero sobre todo ese sufrimiento, Dios siempre estuvo allí. Siempre Dios estuvo allí ayudándole, ¿no? Entonces los discípulos le dijeron a Cristo, ellos dicen que tú eres Moisés, que tú eres Elías, ¿no? Entonces el pueblo de Israel, los judíos, ignoraban la realidad. ¿Quién era Cristo? Entonces Cristo les pregunta ahora a los discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? A la cual la historia, el libro de San Lucas capítulo 8 relata esa historia. Y cuando Cristo les pregunta a ellos, ¿no?, hubo un silencio dentro de ellos. Hubo aquel silencio, la cual ellos mismos, entre ellos había aquella duda, en realidad quién era Cristo, ¿no? Ellos no supieron responder quién era Cristo, no supieron responder, pero después de ese tiempo de silencio, el apóstol Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Oye, escuche esto. El único dentro de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, a la cual eran 12, solo uno se levanta y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Oiga, qué interesante, ¿no? Qué interesante que entre los 12 que caminaban con Jesucristo, solamente uno sabía la realidad, sabía quién era realmente Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque hoy en día, en la actualidad, aunque muchísima gente hablan de Cristo, se dicen caminar con Cristo, se dicen conocer a Cristo, cuando el momento lo amerita, ¿no? En realidad ellos desconocen la existencia, desconocen la realidad de ese Cristo, hermano. Ninguno de los discípulos pudo responder porque ellos estaban igual a los judíos. Ellos creían que Cristo era Moisés, que Moisés había reencarnado en ese cuerpo de Jesús. Aún los discípulos creían
que Jesús era Elías, que Elías había reencarnado en ese cuerpo. Ellos pensaban que Cristo era un profeta, hermano. Y me llama mucho la atención, porque solamente uno respondió, solamente uno dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Qué importante, ¿no? Cuando uno personalmente, sin necesidad de que otros nos digan o hablen al respecto de ese Cristo, uno sabe que Cristo es el Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que uno sabe que ese Cristo fue el único que nos dio vida, fue el único que se entregó. Porque si usted se pone a ver, hay gente que le da más importancia a otra cosa que a Cristo. Le dan más importancia que a Moisés, a Elías, que a Cristo. Moisés, escúcheme esto, a pesar de todas las hazañas que él hizo, a pesar de todo lo que hizo Elías, ellos no pudieron igualar lo que hizo Cristo. Porque Moisés nos entregó para darnos vidas a nosotros. Elías nos entregó, no padeció para darnos vidas a nosotros. Ninguno de ellos hizo aquel gesto glorioso de amor por nosotros como lo hizo Cristo. Porque Cristo fue el único que se entregó voluntariamente. Oye, qué lindo es, ¿no? Qué hermoso es, ¿no? Y es una cosa digna de admirar y de respetar cuando nadie se da nada por nosotros, alguien se levanta y dice: yo quiero dar, yo quiero ayudarte, yo quiero bendecirte, yo quiero fortalecerte. Es un privilegio, es una honra cuando alguien nos da importancia. Porque yo sé que muchísima gente, yo les decía hace días, yo me encontré con una persona y la persona lloraba y me decía que los padres la abandonaron, que tuvo una relación con una persona y la persona se aprovechó de ella. Oiga, que los hermanos no querían nada con ella. Escuche, la persona lloraba. Porque ella se sentía sola, se sentía vacía, se sentía que nadie la valoraba y le daba importancia. Yo pude entender que ella todavía no sabía quién era Cristo. Yo pude entender que ella todavía no sabía la importancia que ella tenía o el valor que ella tenía para Cristo. Yo esperé que ella hablase, llorase. Y yo le dije: yo quiero orar por ti. Y yo le puse mi mano aquí en la frente y comencé a orar por ella. Y de repente el Espíritu de Dios descendió sobre ella y ella comenzó a llorar más de lo que lloraba. Y lloró más de lo que yo lloraba. Escúcheme esto. En ese momento ella pudo entender, ella pudo sentir que ese Cristo la amó desde el primer día que ella vino a esta tierra y antes de venir a esta tierra. Cuando uno en realidad sabe, ¿no?, la existencia de ese Cristo y realmente uno sabe quién es Cristo, escúcheme esto, las cosas cambian rotundamente. Porque en las adversidades, en los problemas, quizás de repente alguien nos abandona, nos bota fuera. En pocas palabras, uno va a saber que Cristo nunca irá a hacer lo mismo. Escúcheme esto. Los judíos veneraban mucho a Moisés. Veneraban por lo que Moisés hizo. Mas Moisés no pudo
hacer lo que Cristo hizo, ni Elías. Entonces, la gente, los judíos decían que Cristo era Moisés, que Cristo era Elías y que Cristo era algún profeta que había reencarnado. Los discípulos de 11 creían lo mismo. Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Oiga, hermano, es sorprendente. Qué lindo es cuando alguien en medio de un problema se levanta y reconoce que Cristo tiene la autoridad y tiene el poder para solucionar ese problema. Escúcheme, aquella muchacha estaba llorando y llorando. Yo oré por ella, le entregué, le dije: tú quieres entregarle tu vida a Cristo. Ella dijo: yo quiero, yo sentí. Oiga, hermano, cuando uno realmente conoce quién es Cristo, la vida de uno cambia de una manera radical, de una manera extraordinaria. Ya el sufrimiento no es sufrimiento, sino es alegría. Me hace recordar aquella historia. Habían dos hombres en un lugar apartado. Uno de ellos dijo: la soledad con Dios es como estar en el cielo. Mira cómo las cosas cambian. Las cosas van a cambiar desde el momento que uno crea quién es Cristo y tenga la seguridad quién es ese Cristo. Uno dijo: la soledad con Dios es como estar en el cielo. El otro, en el mismo lugar y en la misma situación, dijo: la soledad con uno mismo es como estar en el infierno. Escúcheme esto. Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Al contrario del resto, que no pudo responder porque no sabían. Qué triste que en medio de tu problema tú no clames a Dios, tú no reconozcas a ese Cristo como poderoso. Aquella historia dentro del libro de los Salmos, capítulo 121, cuando el salmista, el rey David, con todo el poder, con todo lo que él tenía, no hubo un rey como el rey David en riqueza, un hombre bastante reconocido. David, llegó un momento que la Biblia no expresa con exactitud lo que estaba pasando, ¿no? Pero en el libro de los Salmos, capítulo 121, él dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Yo no sé lo que le estaba pasando porque la Biblia no lo expresa, la Biblia no lo especifica, pero él dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Lo que da a entender que David estaba pasando un momento que con todo lo que él tenía, él no lo pudo o no lo estaba consiguiendo solucionar. Yo no sé si tú que estás allí, lo que estás pasando, lo que estás viviendo, no lo estás consiguiendo solucionar, no estás consiguiendo lidiar con lo que estás viviendo. Yo no sé, el único que sabe es Cristo, el único que conoce tu vida, mi vida, es Cristo. Les dije momentos anteriores, hay cosas que nosotros pasamos, nosotros vivimos que nadie, ni padre, ni madre, ni hermanos, ni tíos, nadie se ha enterado lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos llorado. Solamente Cristo. Porque el único que puede ver a través de las paredes, a través de todo, aún dentro de nuestro corazón, es Cristo. O sea, David dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? David estaba pasando un momento difícil. No sé cuál momento difícil, la Biblia no lo especifica, pero lo estaba pasando. Y lo que da a entender que David no lo estaba consiguiendo solucionar. No estaba consiguiendo lidiar con ese problema, hermano. No estaba consiguiendo lidiar con ese problema. Y él dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? ¿De dónde? David estaba buscando. ¿De dónde puede venir es la solución que yo estoy necesitando?
¿De dónde puede venir la sanidad que yo estoy necesitando? David dijo, o en pocas palabras, expresó, dijo, ¿de dónde va a venir? ¿De dónde estaba buscando? ¿De dónde podría venir lo que estaba necesitando? Porque él dijo, alzaré mis ojos a los montes y ¿de dónde vendrá mi socorro? Él no estaba viendo de dónde podría venir la ayuda que él estaba necesitando. Quizá de la misma manera te encuentras tú que en este momento que estás quizás viendo de dónde puede venir la ayuda, estás mirando para los lados. Yo les contaba a mis hermanos que hubo un momento hace muchísimos años, yo estaba en un lugar como misionero, estaba en otro estado como misionero. A mis comienzos dentro del Evangelio de Cristo, yo era misionero, yo me fui y yo era un muchacho, yo era un niño y yo le servía a Cristo por amor. Escúcheme esto. Y hubo un momento que dentro de la iglesia se hizo un compromiso. La iglesia se estaba construyendo, estaba en construcción. Y hicimos un compromiso financiero, a la cual llegó el momento de aportar, de dar aquel valor. De mañana yo me levanté con aquella tristeza de no poder tener aquel valor para cumplir con aquella responsabilidad. Mas apareció aquel día una persona ofreciéndome llevarme con él a otro estado, a hacer algunas cosas, y él me iba a remunerar, retribuir por lo que yo iba a hacer. Pero eso involucraba dejar la obra de Dios. Escúcheme esto. Yo opté y decidí por quedarme, continuando sirviéndole a Dios, porque yo estaba encargado de una congregación. Y aquel día llegó la tarde y yo tuve que irme a la congregación, a hablar a la gente de Dios, a cuidar las cosas de Dios. Y yo fui caminando por una calle. La calle era larga, pero la calle estaba vacía. Escúcheme esto, porque David se encontraba de la misma manera. David dijo, alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro. Él estaba viendo de dónde podría salir la ayuda que él estaba necesitando. Yo sé que mucha gente hoy en día están de la misma manera, viendo, están necesitando la ayuda, están necesitando un consuelo, un abrazo, un apoyo, y quizás se encuentran de la misma manera. Yo recuerdo que yo iba por aquella calle larga, aquella hora estaba vacía, no había nadie. Y de momento yo comencé a llorar. Y yo le dije, Señor, no tengo aquel valor para cumplir con aquella responsabilidad en la iglesia. Y yo estaba llorando triste. Y yo recuerdo que de momento yo miré al suelo y encontré un dinero. Yo lo agarré, miré a los lados, la calle estaba vacía, no había nadie, hermano. Y yo agarré aquel dinero, lo metí en la Biblia, continué caminando, llegué a la congregación, le hablé a la gente en la congregación de Cristo. Se hizo las 6 y tanto de la tarde. Yo tenía que regresar para la iglesia porque había culto en la iglesia y tenía que cumplir con aquella responsabilidad. Y recuerdo que cuando llegué a la iglesia, escúchame esto, yo abrí la Biblia, me recordé que me había encontrado aquel dinero y abrí la Biblia. Cuando abrí la Biblia y conté aquel dinero, escúcheme, dentro de aquel dinero estaba el valor exacto
alto de lo que yo estaba necesitando para cumplir con aquella responsabilidad que yo tenía dentro de la iglesia. Escúcheme, David dijo: alzaré mis ojos a los montes, y de dónde vendrá mi socorro. Después él dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué expresión tan poderosa. Escúcheme, él dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando David recuerda y exclama esto, él en esa entonación él pudo decir que Dios tenía el poder, que tiene el poder de solucionar cualquier problema, porque él dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el principio la tierra dice que estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba en un total desorden, en un total descuido. La tierra aparentemente no tenía reparo, no tenía solución, pero Dios llegó y ordenó la tierra. Escúcheme esto. David dijo: mi socorro viene de Jehová. Él entendió, él comprendió. Escúcheme esto, que cuando nadie alrededor consiguió ayudar a David, Dios pudo hacerlo. Quizás tú que estás allí, tú estás de la misma manera, estás esperando la ayuda, estás pidiendo, quizás no sé a quién, por ese socorro, por ese abrazo, por esa ayuda, por esa fuerza, y nadie hasta ahora te ha respondido, y nadie hasta ahora ha conseguido ayudarte. Yo te animo a creer en ese poder glorioso de Dios, a mirar al cielo. Escúcheme, David, después de mirar alrededor, después de ver todo y esperar la ayuda, porque David era un rey. Escúcheme esto, había mucha gente alrededor de él, desde pequeños, altos, pobres y ricos. Había mucha gente que podrían ayudarlo, decirle: yo puedo ayudarte, yo puedo solucionar. Mas nadie consiguió, nadie consiguió ayudar a David. Y David dijo: socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo te animo, escúcheme, a creer que Dios tiene el poder, que Dios tiene la autoridad sobre cualquier cosa de solucionar problemas. Escúcheme, gente, yo les contaba, tengo un momento, muchísimos años, que personalmente yo estaba pasando por un momento de depresión. Yo me sentía que nadie me quería, que nadie se importaba conmigo. Y quizás humanamente acontece así, y te ha acontecido así. Quizás tú sientes dentro de ti que la gente que están contigo están por lo que tú tienes, por lo que tú eres y como eres, pero no están contigo, y tú has sentido que no es que están contigo, no es por ti mismo, y tú sientes aquel vacío. Yo recuerdo que aquel tiempo yo me sentía tan vacío, Yo recuerdo que una vez dentro de mi cuarto yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y un momento que la presencia de Dios descendió tan fuerte dentro de mi vida. Escuche, que aquel vacío que yo sentía, aquella presencia la pudo llenar. Oiga, quizás yo me sentía que yo estaba esperando que alguien viniese y me hablase: yo estoy contigo, me diese un abrazo. Yo estaba esperando que algún amigo, hermano, primo, algún familiar, algún vecino me dijera: Israel, yo estoy contigo, puedes contar con mi apoyo, yo estoy aquí para ayudarte, mi oído está presto para escucharte. Pero nadie, y cuando nadie hizo lo que yo estaba esperando, solamente Jesucristo, en aquel momento en mi cuarto,
Me llenó con su presencia, llenó aquel vacío, hermano, y allí yo pude entender la grandeza y el amor grande de Dios para con nosotros. No, la gente, los discípulos no supieron responder, no tenían la certeza, la seguridad en realidad quién era Cristo. ¿Quién era Él? Creían igual que los demás que Cristo era un profeta que había reencarnado, que Cristo era Elías, que Cristo era Moisés. E ignoraban el poder y la grandeza de aquel personaje que estaba en medio de ellos. Quizás tú te encuentras de la misma manera ignorando la grandeza y el poder de ese personaje invisible que está cerca de ti, que te cuida, que te guarda, y tú ignorantemente no percibes que hay alguien espiritual que te está cuidando, que te está bendiciendo, que te está abriendo puertas, que te está abriendo en los caminos para tu caminar, te está abriendo puertas para tu entrar, y tú ignorantemente piensas que eres tú, que es el hombre, que es los amigos. Pero si hasta ahora tú has llegado donde has llegado, escúchame lo que te voy a decir. Si hasta ahora tú has llegado donde has llegado, ha sido porque un personaje invisible llamado Jesucristo ha estado allí cuidándote, ha estado guardándote y bendiciéndote. Y es tiempo, es momento de que tú digas y reconozca la grandeza de ese Cristo. Oiga, porque el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa traducción Cristo en el origen griego significa Salvador. Escúcheme esto, por favor. Aleluya, porque Cristo ha estado ahí siempre salvándote, perdonándote, ayudándote, fortaleciéndote, bendiciéndonos. Y es tiempo de tú reconocer todo lo que Cristo ha hecho por ti, todo lo que Cristo en su infinita bondad y amor ha hecho por ti. Cristo. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Los 11 discípulos, el resto de ellos no supieron responder. Escúcheme. Es momento de uno entender que hay un personaje espiritual, llamado Jesucristo, que hasta el día de hoy se ha mantenido cuidándonos, se ha mantenido guiándonos, abriendo las puertas para nosotros pasar, limpiando los caminos para uno caminar. Escúcheme, si hasta ahora tú has llegado donde has llegado, no has llegado por tu inteligencia, por tu fuerza. No, ha habido alguien espiritual llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, que te ha guardado, que te ha cuidado, que te ha bendecido, que te ha sanado cuando te has enfermado, que te ha abrazado cuando te has sentido triste, cuando te has sentido vacío, cuando has tenido necesidad. Él te ha dado. Escúcheme, hay alguien espiritual llamado Jesucristo que ha estado allí, y es tiempo de uno reconocer, de uno agradecer, de uno retribuirle a ese personaje llamado Jesucristo todo lo que ha hecho por nosotros. Los discípulos la gente decían que Cristo era Moisés, que Cristo era Elías. Yo te invito a indagar, a buscar la historia de Elías y la historia de Moisés.
son historias grandiosas, son historias, oiga, dignas de admirar, sí, porque Moisés, el único hombre en el tiempo antiguo, el único que se atrevió a confrontar al faraón y pedirle que liberase al pueblo de Israel de la esclavitud. Escúcheme, oiga, a alguien que tenía aquel coraje. Hermano, el único que se atrevió, sí, una historia grandiosa, digna de aplaudir, digna de admirar. Elías, el único hombre profeta que hizo milagros, que hizo llover fuego del cielo, son historias, hermanos amados, dignas de aplaudir. Pero ni Elías, pero ni Moisés, ni otro profeta hizo lo que Cristo hizo. Oiga, y a ese Cristo debemos retribuirle, debemos agradecerle, debemos, oiga, darle las gracias que Él se ha mantenido allí, se ha mantenido allí y hasta ahorita no te ha abandonado. De una gloria poderosa, una honra, una bendición, una honra saber que Cristo ha estado allí, que Cristo se ha mantenido allí, que Cristo, ese personaje, ha estado allí cuidándonos. Es una honra. Para mí personalmente es una bendición. Yo agradezco muchísimo. Yo actualmente estoy solo. Actualmente estoy residiendo aquí en Brasil, en el estado Río Grande del Sur. Estoy solo por acá, humanamente estoy hablando. Pero en todos estos años que yo he estado acá en este lugar, yo nunca he dejado de sentir la presencia de ese Cristo glorioso. Y Él siempre ha estado allí. Escúcheme, tanto es así. Yo les voy a contar un testimonio. Hace casi ya 2 años, ya van para 2 años, los que saben de historia, aquí en esta localidad de Brasil, en el estado Río Grande del Sur, específicamente en esta ciudad de Canoa y varias ciudades, ¿no? Hace ya casi 2 años aconteció una tragedia de una inundación que fue terrible, fue fuerte aquella inundación. Escúcheme esto, que les voy a hablar, les voy a dar testimonio para que ustedes entiendan que Cristo siempre ha estado allí. Yo recuerdo que aquel tiempo estaba lloviendo mucho, se alargó, para no alargar la historia, se inundó de tal manera que el agua ultrapasó las casas quedaron debajo de las aguas. La casa donde yo vivía quedó debajo de las aguas. Yo perdí todo, lo único que yo pude salvar fueron mis documentos que estaban conmigo y el uniforme de la empresa donde yo trabajaba en aquel entonces. Escúcheme esto. Yo recuerdo que yo perdí todo, yo quedé sin nada. Aquella hora no tengo a nadie acá en este lugar. Yo decidí por quedarme en el segundo piso de la empresa. Escúcheme, la empresa estaba halagada todo, estaba inundada. Y yo estaba encima, yo dije, yo me voy a quedar aquí, no tengo para dónde ir. Si algo me va a acontecer aquí. El agua había llenado toda aquella localidad, yo estaba encima, no tenía cómo salir. Escúcheme esto, porque le estoy diciendo que Cristo siempre ha estado allí. Siempre Cristo ignorando
esa presencia de Jesucristo, pero Él siempre ha estado allí. Y yo recuerdo que aquella hora, escúcheme, yo perdí todo. Y recuerdo, yo dije, Señor, ¿para dónde voy? No tengo a nadie acá, me voy a quedar aquí. Si algo me pasa, que me pase aquí. Yo recuerdo que mi teléfono había muerto, se había descargado, no tenía cómo cargarla. Yo recuerdo que yo recibí un mensaje, como eso de las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. Intenté prender mi teléfono porque mi teléfono estaba en 0%. Y como cosa de milagro prendió el teléfono. Y entró un mensaje del gerente de la empresa donde yo trabajaba en aquel entonces. Y me dijo, Israel, ¿dónde tú estás? Sal de donde estás. No tenía cómo salir. El agua había tomado control de todo. Estaba a más de 4 o 5 metros. Yo porque estaba en el segundo piso de la empresa donde yo trabajaba. Y el gerente me dijo, sal de allí, Israel. Como cosa de Dios, yo salí nadando. Nadé como 40, 50 metros para poder salir del lugar donde yo estaba. Escúcheme, el gerente me esperó en tal lugar donde el agua todavía no había llegado y me llevó para su casa. Estoy contando, yo perdí todo. Lo único que yo pude salvar fueron mis documentos y el uniforme que estaba conmigo, porque en aquella hora estaba en la empresa. Pero todo lo perdí. Mi casa quedó tapada bajo de las aguas. Y aquella noche el gerente me trajo para su casa, me llevó para su casa, me dio ropa, tomé un baño y me senté en la cama. Escúcheme esto, aquella noche yo lloré tanto al saber que no tenía nadie en este lugar. Humanamente estoy hablando, había perdido todo. Y lloré, pero recuerdo que aquella noche, hermano, mientras que lloraba, sentí tan fuerte la presencia de Dios, queriéndome decir, aunque lo hayas perdido todo, no me perdiste a mí. Escúcheme, lloré tanto, hermano, lloré tanto aquella noche. A la vez de alegría, porque aunque lo había perdido todo, Cristo estaba de mi lado. Escúcheme esto. Quizás la vida para ti no ha sido fácil hasta ahora. Quizás has perdido cosas y has ganado también. Quizás gente te han abandonado y has ganado gente también. Escúcheme, has sufrido y has reído. Te has enfermado y te has sanado. Oiga, tu vida ha estado de aquella manera. Pero yo quiero decirte algo, que sobre todo lo que tú has vivido hasta ahorita, alguien no te ha abandonado, alguien no te ha dejado, alguien ha estado allí, ese personaje espiritual llamado Cristo ha estado allí. El rey David dijo, alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro. Él dijo, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él entendió, les dije que David entendió, aleluya, que ese Dios tenía el poder, así como tuvo el poder de ordenar la tierra, porque en el principio, dice Génesis, la tierra estaba desordenada, estaba vacía y el Espíritu de Dios no tenía lugar para reposar. Pero llegó ese Dios poderoso, llegó ese Dios lleno de poder, que el cual dice la Biblia que para él no hay nada imposible, y ordenó la tierra, limpió la tierra, organizó la tierra. David dijo, de ese Dios viene mi esperanza.
esperanza. De ese Dios es donde yo voy a encontrar lo que yo necesito. De ese Dios, escúcheme, ese Dios que no te ha dejado, ese Dios que no te ha abandonado, aunque muchísimas veces lo has sentido así. Yo sé que tú has sentido que Cristo se ha alejado de ti, que Dios está muy lejos de ti. No. Dios siempre ha estado allí. Aunque nosotros hemos ignorado aquel momento, yo me sentí que lo había perdido todo. Y físicamente y humanamente lo perdí todo. Escúcheme, lo perdí todo. Perdí todo, casa, todo. Perdí todo lo que tenía. No tenía nadie. Escúcheme, pero aquella noche dentro de mi cuarto, mientras que yo lloraba, sentí aquella presencia que es muchísimo más importante que cualquier cosa terrenal. Aquella noche sentí que Dios me abrazó tan fuerte, aunque yo no lo escuché, porque si les digo que lo escuché les voy a mentir, pero sentí aquel abrazo tan fuerte que yo entendí que Cristo me estaba diciendo: aunque tú lo hayas perdido todo, no me perdiste a mí. Escúcheme esto, y si aún tú tienes a Cristo de tu lado, aleluya, es motivo de victoria, es motivo de alzar las manos al cielo y decir: aún hay esperanza para mí. Aún puedo decir: aleluya, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, y hay esperanza aún para ti, que Cristo está de tu lado, que Cristo está de tu lado, que Cristo está de tu lado. Cristo está de tu lado. Ese Dios que organizó la tierra y ordenó la tierra, ese Dios en el cual el salmista depositó su fe, su esperanza, ese mismo Dios está aún de tu lado, diciéndote: hijo, diciéndote: hija, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para bendecirte, yo estoy aquí para abrazarte. Escúcheme, yo quiero levantar una oración por ti en esta hora. Yo siento de orar por ti porque sé que tú lo estás necesitando. Yo sé que tú lo estás necesitando un abrazo del Señor. Estás necesitando que alguien te diga: hija, yo te amo, hijo, yo te amo, y que más nadie, aleluya, que ese Dios nos diga esas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tu hija y a tu hijo que está en esta hora asistiéndome. Padre eterno, te pido en el nombre de ese Cristo que murió y resucitó al tercer día, eterno Dios, te pido que tú abraces, que tú, Señor, puedas hacerle sentir que tú no lo has abandonado, así como me hiciste, Señor, sentir aquel momento que yo perdí todo. Eterno Dios, aleluya, tú me abrazaste y en pocas palabras me dijiste: hijo, aún yo estoy contigo. Yo sé que así como tú estás conmigo, estás con todos ellos que están allí. Eterno Dios, abrázale, hazle sentir que aún tú has estado allí, eterno Cristo, que tú aún has estado allí, que tú estás allí, Señor, eterno, que tú has abierto puerta para ellos, que tú les has bendecido, que tú les has mantenido de pie, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, como tu hijo, como tu siervo, yo declaro que la persona que me está asistiendo en este momento pueda sentir la presencia divina, Señor, del Espíritu Santo, abrazándole y haciéndole sentir que no está solo, que no está sola, que hay alguien poderoso de su lado, defendiéndole, guardándole y cuidándole, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Señor. Gracias. Hermanos, y David dijo: alzaré mis ojos a los montes, y de dónde vendrá mi socorro. Oiga, es desesperante
Mirar en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, de soledad, de tristeza, de enfermedad, de escasez. Hermano, es difícil, es desesperante mirar, observar, ver de dónde puede salir la ayuda, de dónde puede venir el socorro. Hermano, es desesperante ver y no llegar y, hermano, y sentir que no está viniendo lo que estamos necesitando y no está viniendo. Escúcheme esto, porque no estás mirando, no estás viendo, aleluya, para el lugar indicado, para el lugar preciso. Estás mirando para el hombre, estás mirando, aleluya, alrededor, estás mirando alrededor. Escúcheme esto, la Biblia dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea exaltado, porque si el Hijo del Hombre fue exaltado, a muchos atraería. Escúcheme esto, si tú en este momento te decides a exaltar a Cristo, ese Cristo va a añadir lo que tú estás necesitando, lo que tú estás esperando. Te va a sanar, te va a bendecir, te va a consolar, te va a arropar, te va a abrazar. Aleluya, aleluya. Ese Cristo está esperando por todos ustedes. Oh, qué gloria, hermano, qué bendición, qué honra saber que hay un personaje espiritual de nuestro lado. Es una honra, es una bendición, hermano. Y recuerdo que aquella noche sentí aquel abrazo de Dios diciéndome: hijo, lo perdiste todo, yo lo sé. Yo sé que te quedaste sin nada, hijo, pero yo estoy contigo, y el que me tiene a mí tiene la esperanza. Escúcheme esto, humanamente, terrenalmente, yo lo perdí todo, me quedé sin casa, me quedé sin nada, hermano. Humanamente perdí todo, humanamente me quedé sin nada. Bendito sea Dios. Oh, gloria. Pero no perdí lo más importante, no perdí lo esencial, que fue la presencia de Dios, que fue la presencia de ese Cristo glorioso y maravilloso que me abrazó aquella noche y me hizo sentir que aún había esperanza, que aunque me había caído, Él me iba a levantar. Escúcheme esto, tú que te has caído por alguna circunstancia de la vida y estás en el suelo, escúcheme, y lo perdiste todo. Todos te abandonaron, te dieron la espalda, aún te están criticando, aún te están vituperando, pero no has perdido lo más importante que puede existir en este mundo, que es la presencia de Dios, que es el respaldo de Cristo. He estado allí diciéndote: hijo, ahí está mi mano para levantarte. Ese Cristo está esperando que tú le tomes de la mano para Él levantarte, para Él ayudarte nuevamente. Aquella noche yo sentía que el abrazo, hermano, aunque físicamente, terrenalmente lo había perdido todo, aquella noche sentí que no había perdido lo más importante, que fue la presencia de Dios. Fue aquel respaldo. Hermano, tú puedes perder trabajo, puedes perder matrimonio, puedes perder hijos, puedes perder todo lo material que tú tengas, como fue mi caso. Yo lo perdí todo, quedé sin nada.
Oiga, pero lo más importante, lo más preocupante es no perder la presencia y la comunión con ese Cristo glorioso. Escúcheme esto, porque si no perdemos a ese Cristo. Oiga, yo recuerdo, hablando de todo esto, muchos años atrás había un hombre que él era maestro de obra. En aquel entonces el hombre ganaba mucho dinero, oiga, pero había descuidado las cosas de Dios. El hombre tenía un ministerio bastante lindo, las cosas de Dios, pero por las cosas materiales el hombre se había descuidado. Yo recuerdo, tanto era así que el hombre no se congregaba, el hombre comenzó a hacer cosas indebidas. Y yo recuerdo, hermanos, amigos, que yo una vez meditando, yo escuché la voz de Dios tan clara, tan audible, que me dijo así: Israel, si él llegase a perder todo lo que tiene y me tiene a mí, ¿será que él podrá continuar y alcanzar todo lo que él, lo terrenal, lo material? Mano, aquellas palabras me hicieron pensar y me dijo: sí, ¿será que si él me pierde, será que lo material que él tiene consigue recuperarme? Hermano, aquellas palabras me dejaron pensativo, porque sé que aunque nosotros perdamos todo lo material, todo lo que podamos ver físicamente, y si no perdemos a Cristo, Cristo tiene el poder y la autoridad para nosotros recobrar todo lo que perdamos. En la Biblia está la historia de Job. Job era un hombre multimillonario, un hombre que tenía muchísimas riquezas, muchísimas posesiones, pero llegó un momento de la vida de él que él perdió todo. Todos los hijos que tenía murieron. Todas las posesiones que Job tenía las perdió. El cuerpo, dice la historia, que se enfermó. El hombre quedó en un estado crítico, hermano, terrible. Oiga, pero dentro de aquella historia lo marcante fue que Job no perdió lo más importante, que no era todas las posesiones que tenían, no era lo que él tenía. Lo más importante que Job tenía era la presencia de Dios, era la presencia de ese Cristo glorioso. Y después de todo lo que él pasó, Dios le hizo recobrar todo lo que él tenía y aún lo multiplicó, hermano. Qué gloria, qué bendición cuando uno sabe que ese Dios glorioso está de nuestro lado, está de nuestro lado. Entonces, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Espero que en todo tiempo reconozcan la existencia y la preexistencia de ese Dios poderoso, de ese Dios glorioso, que ha estado allí cuidándote, bendiciéndote, fortaleciéndote, honrándote. Siempre tengan en cuenta todo lo que ese Dios, mediante su Hijo Jesucristo, ha hecho por tu vida. Todas las mañanas al levantarte, agradécele a Dios por la vida y todo lo que tienes. Al final del día, reconoce también la existencia de ese Dios y ese Cristo poderoso. Y verás que tu vida va a mudar, verás que tu vida va a ser diferente. Escúcheme esto, te estoy hablando de una vida de agradecimiento. Cuando uno es agradecido, aleluya, con aquel
que nos ha hecho bien, con aquel que nos ha cuidado y nos ha guardado, yo creo que nuestra vida será diferente, será diferente, será diferente, será diferente. Dios está esperando solamente que nosotros le agradezcamos a Él, digamos como Pedro dijo, tú eres el Cristo, mientras los 11 no supieron responder y decir quién realmente era Cristo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro reconoció, Pedro entendió el poder, así como lo reconoció el salmista y dijo, de Dios, de Jehová vendrá mi esperanza. Él hizo los cielos y la tierra. Escúcheme, toda la gente dentro de la Biblia que tuvieron un final de triunfo, un final de honra, de bendición, tuvieron un final feliz. Todos ellos tuvieron ese final porque supieron entender y agradecer y reconocer la existencia de Cristo en la vida de ellos. Y ese Cristo, así como estuvo con los profetas, así como estuvo con muchísima gente, ese Cristo también está contigo. Nosotros no somos la excepción, nosotros no somos diferentes, nosotros somos iguales, delante de Dios. Delante de Dios no hay excepción de persona, y ese Dios maravilloso está esperando solamente que tú le agradezcas, que tú digas, Señor, gracias te doy porque hasta el día de hoy tú te has mantenido de mi lado, guardándome, cuidándome, guiándome y bendiciéndome. Mi vida te la entrego, te reconozco como único y suficiente Salvador de mi vida y de mi corazón. Mi familia es tuya, te la entrego. Ese Dios está esperando que tú le agradezcas todo lo que Él ha hecho por ti, por los tuyos, y Él aún lo seguirá haciendo. Oiga, porque el amor de Dios para contigo es un amor inalcanzable. El amor de Dios para con todos nosotros y la humanidad, no hay nada que lo iguale. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, esa palabra de tal, o sea, no hay palabra que describa o que iguale esa grandeza de ese amor con que Dios nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.